un retorno, no me llegó lejos. Después firmé a Carlos Rivera como primera base y ese me llegó a Grandes Ligas. Jugó con los Piratas y es uno de los mejores peloteros de Puerto Rico. Ese. Firmé a Giancarlo Alvarado también como pitcher. Ese fue fuera del draft. También hay varios jugadores que cuando yo vaya a decirle la lista el domingo de todo lo que yo he firmado y cuáles han sido los fracasos y por qué fracasaron, se lo voy a informar. Aquí un pelotero que me duele, que por poquito era un pelotero pirata, es Carlos Beltrán. Mírenlo aquí, el reporte que yo hice, Carlos Beltrán. Yo nunca había ofrecido un reporte de que valía $800,000. Lo puse yo. Este reporte fue la última vez que yo lo hice en el 95. En marzo 24. Ustedes saben que había unos juegos de las estrellas que hacían. Juegos de todos los mejores peloteros de 15 a 16, 17 años. Y ese año tocó en Manatí, la ciudad de Carlos Beltrán. Cuando fuimos allá, Carlos Beltrán no pudo participar en el juego de la estrella porque estaba lesionado. Pero yo fui con el supervisor, porque yo no sabía, a ver el juego. Cuando llego al play, me dicen que él no va a estar porque él está lesionado. Fuimos a la casa de él y en la casa le pedí permiso al padre para que nos haga dar un tryout pequeño, para nosotros hacer un tryout pequeño a él. Y le hicimos un tryout pequeño en el mismo un play que había cerca de su hogar en Manatí. Allá hicimos ahí. Aquí la información que él me daba era que medía 6'2", 170 libras, tenía 17 años, se fue la última vez. Él se graduaba el 6 del 95. Él estudió en la Fernando Gallego de Manatí, Puerto Rico, ¿verdad? Esos eran los datos. Él nació aquí, me dice que nació en abril 24 del 77. Y su número de seguro, aquí lo tengo, terminaba 2786. Aquí yo le estoy dando toda la información. Él me corrió 6'7" a 90 yardas. Tenía un tremendo brazo. Tenía para mí las 5 herramientas. Yo decía aquí en este reporte que era el segundo Higo González, cuando esos Higo estaba acabando en la liga. Entonces, cuando terminamos el tryout, fuimos a hablar con él y lo llevamos a un almuerzo, a un restaurante que está a la entrada de Manatí, en la carretera número 2, no sé si está ahí todavía. Ahí me comió una comida, Carlos Beltrán, me comió la comida ahí. Tremenda comida que se comió ahí, siendo un rookie. Entonces estábamos pendientes a la firma de él. El día que llegó el sorteo, me llama Pop Tiner, que era mi director de CAO, y me decía que lo iban a coger a él, a Carlos Beltrán, en el segundo round de los Piratas. Entonces, estábamos esperando. El Team Kansas City cogió a Francisco Lebrón en el round número 1, ¿verdad? Número 1. Entonces, cuando ya nosotros estamos esperando que vamos, ahí le tocó a Kansas City un sandwich pea, que tenía que pedir otro más primero que nosotros. Y ahí fue que perdimos a Beltrán, a Carlos Beltrán. Entonces, ahí lo cogió, lo seleccionó como segundo, como round segundo, pero sandwich pea, que viene siendo un primero también. Y él lo perdí en eso, porque ya los Piratas tenían ya preparado para cogerlo. Según me dijo mi director, Potiner, me llamó, me dijo, Luna, ¿tú crees? Podemos cogerlo ahora, lo vamos a coger, vamos a ver. Y ya yo estaba esperando. Después, lamentablemente, me llama que lo perdimos, que lo había cogido Kansas City. Eso fue lo que yo perdí en esos 3 jugadores. No puedo decir, fue más pelotero, pero esos son los que más me llegaron a mí. Ahí vemos también
en esta carta, donde yo veo a Carlos Baerga, que yo lo recomendaba a la oficina, mira ahí, ahí, y a Benny Williams, los dos mismos, los recomendaba ahí, los recomendaba para que mi organización me diera la autorización de firmarlo. Mírenlo ahí. Esta carta fue mandada en el 1985. Mírenlo ahí. Ustedes me perdonan que a veces salgo de algo y entro y eso, pero ustedes saben que después, poco a poco, nos vamos organizando por capítulo, poco a poco. Pero ahora me emociono porque veo las cosas, me recuerdo de las cosas que me han pasado, entonces no quiero que se me olvide no decírselo a ustedes. Entonces, luego de esos dos jugadores y de esa pérdida que tuvimos, ¿verdad? Ahí es que me trasladan entonces a Miami. De Miami, el señor Carlos Ríos lo hacen jefe de scout de los Bravos de Atlanta y es Latinoamérica. Entonces él me ofrece a mí que quiere, el sueño de él, ese fue el primer jugador que yo firmé, y él me dice que el sueño de él es que yo trabaje con él en Santo Domingo. Me estaba ofreciendo, bueno, hablamos y me gustaba todo lo que me decía, trabajar y eso. Entonces yo quise en el 1999 salir de los Piratas y pasar a los Bravos de Atlanta. Pero mi jefe, Mickey White, no quiso. Mickey White, cuando yo le dije que yo me iba para Santo Domingo de retirada y quería estar allá, y entonces él me ofreció mejor que me quedara allá en Santo Domingo, y es mejor para viajar a Venezuela y a Panamá, que él veía eso bien porque estaba más cerca de Latinoamérica y de Colombia y de todo eso, y que de ahí yo podía hacerle un trabajo, ¿verdad?, con los equipos de la liga profesional en Santo Domingo, hacerle los reportes. Pero mi gran amigo compadre Pablo Cruz no le gustó la idea y le dijo a ellos que no podía no haber dos bueyes machos en una cueva. Eso le dijo mi compadre a Mickey White. Entonces Mickey White le dijo, no, Luna es dominicano y quiere irse para Santo Domingo. Y va para allá. Ah, pues si va para allá, yo no trabajo. Ya Pablo Cruz me había ofrecido a mí anteriormente que él se iba a retirar y me iba a dejar el cargo de coordinador solo, porque los dos éramos coordinador y éramos dos inseparables amigos de eso. Pero la idea se partió ya cuando ya él ve que hay cosas que se van a saber ustedes según va pasando el tiempo aquí, se va aclarando muchas cosas de lo que pasó y por qué hubo mucha división entre Pablo y yo en eso. Ok, entonces aquí le enseño la carta donde me nombran a mí coordinador y encargado de las dos academias en Venezuela, en Chivacoa, en Venezuela. Ahí yo preparé esa, que después vamos a decirle todo lo que yo pasé para yo hacer esa academia en Chivacoa, Venezuela, todo lo que se pasó para hacer esa academia. Y ahí me nombran y a Pablo lo ponen, como estaba en rebeldía con los jefes, lo ponen a observar. Aquí estaba el señor Frankie Tavera, era coordinador del field de terreno, el profesional de Grandes Ligas, mi gran amigo Frankie Tavera. Ahí está. Muchas cosas de esto ustedes pueden ver y lo van a ver y lo pueden colaborar con muchos de los que trabajaban en los Piratas. También, como el señor Abraham Mejía puede darle fe de lo que yo estoy diciendo, porque yo no voy a hablar del embuste ni voy a levantar calumnia. Aquí yo estoy diciendo porque quiero que ustedes en Latinoamérica, los muchos padres y muchos jugadores, vean esto
todo lo que pasa y todo lo que se pasa aquí en este béisbol de profesional. Muy bonito cuando se ve por televisión, muy bonito cuando usted está comiendo en un restaurante, pero hay mucha mala fe y mucha de eso. Y nosotros tenemos que limpiar al béisbol, tanto en Santo Domingo. Ya yo voy para abajo, estoy abajo, pero yo quiero dejarle todo esto para que la juventud y los padres no se dejen engañar. Con el tiempo yo les voy a decir todo lo que pasa con la firma, engañándolo, quitándole la edad, cambiándole el nombre, inyectándole algo. Todo eso hay que saber, tiene que pagarlo algo. Todo el que hace eso allá, lo ha hecho y ha dañado la juventud, tiene que pagar eso. Y hay que descubrirlo y hay que decirle quiénes son los que dañaron eso, los que están dañando la juventud dominicana. Así es que eso va el domingo más claro, el domingo. Entonces, también aquí le digo, cuando yo llegué allá como coordinador, me dicen que debo mudar los piratas, mudarlo de el Centro Olímpico, porque el Centro Olímpico no era un buen sitio para una academia profesional de Grandes Ligas, porque no tenía facilidades para los muchachos. Los muchachos tenían que viajar por guagua, mal. Yo vi y me daba pena ver subiendo los muchachos con un brazo allá, no comiendo bien, comiendo mucho maví, un señor que llamaba, le decían el mavicero, algo así, fiándole maví, comiendo mal. Unos profesionales que no podían ser jugadores. Allá no había higiene para hacer un equipo de profesional. No había baño para usted ir al baño. Entonces, aquí hay una carta donde me dicen que debo inmediatamente hacer un acuerdo con San Pedro Macorís. Allá yo fui a San Pedro Macorís, allá estuve en Ingenio Porvenir. El Ingenio Porvenir, ahí fue que yo hice el contrato, el acuerdo. Aquí está el acuerdo que lo hice con Víctor Manuel Báez, que era el director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, ¿verdad? Con él fue que yo hice un contrato en el 2000, un contrato para sacarlo de allá. No era una cosa del otro mundo, pero era mejor que estar en el Centro Olímpico, porque ahí pudimos mejorar el terreno. Vino un técnico de Estados Unidos a arreglar el terreno. Los muchachos primeramente se quedaban en el Hotel San Pedro Macorís, ahí comían, ahí pasaron unos momentos mejor que en el Centro Olímpico. Entonces, lo que yo le decía, una de las cosas aparte que nos pasó allá en un tryout, estábamos en el Centro Olímpico haciendo un tryout, eso fue como en el 96 o 97. Estábamos en el Centro Olímpico con un tryout. Y cuando estábamos en el tryout allá, en el número 1, estaban los americanos, habían 2 americanos que vinieron y nosotros nos pusimos en el right field y los jugadores salían en el de home play. Yo era que estaba dando la salida a los jugadores para cogerle las 60 yardas. Cuando eso, había uno de los americanos que cenó una cena fuerte que no sé, le cayó mal él. Pero ustedes saben que en el Centro Olímpico, en el número 1, en ese entonces, no había baño. En el Centro Olímpico es difícil encontrar un baño. Entonces, cuando yo le doy la salida como al tercero o cuarto jugador, yo veo que el que sale disparado para allá es el americano. El americano, perdón, le había preguntado a los scouts que estaban ahí ayudando que dónde había un baño, que quería ir al baño. Pero si me ha sido hacer pipí, número 1, podía hacerlo en cualquier sitio, por ejemplo, una emergencia.
pero era el número 2 que él quería ser y no le dio tiempo. Cuando yo doy la salida, yo veo que él sale disparado para Máximo Gómez, que era, que él estaba. Yo digo, ¿qué pasa? Entonces nada más queda un solo gringo y veo que todo el mundo se ríe. Era que no aguantaba el estómago y venía disparado algo. Entonces él cogió suerte a él, que él estaba hospedado en el hotel que está ahí en la Máximo Gómez, el Lina, el Hotel Lina. Ahí era, suerte a Dios que ahí la distancia era más corta, porque si hubiera sido en el Jaragua, que había unos cuantos que era que se hospedaban en Jaragua, había problemas, no sé qué le iba a pasar a él. Entonces, él, cuando regresó, yo veo que viene con un pantalón mahón nuevo. Digo, oh, pero parece que no llegó a tiempo al hotel y no llegó, no sé qué le pasó. Pero eso fue parte donde él comenzó a recomendar a los piratas también de que le había pasado eso y que no había facilidades buenas para un equipo de grandes ligas estar ahí. Había muchas cosas que no eran facilidades buenas, que tú lo sabías en ese entonces. El agua no era agua buena tampoco, había una llave ahí de un bañito en un lavamanos, y ahí era que cogían el agua para echarle purina, y ese era el agua que bebían los jugadores. No estaba apto para unos jugadores donde un equipo de grandes ligas, que son cualquier equipo de grandes ligas, que veía eso, no le iba a gustar. No le iba a gustar. ¿Por qué? Porque eso se ve que no está apto para un joven desarrollarse bien. No solamente el juego, tiene que haber higiene, tiene que haber facilidades, tiene que tener para que los muchachos tengan confianza. Así es que también voy a decirle también lo que me pasó con la firma de José de León. José de León vivía en Estados Unidos, en Nueva York, jugaba allá, high school, jugaba allá. Fue de visita a Santo Domingo y fue un tryout con nosotros. Se lo recomendaron a Pablo Cruz y a Howie Hay. Un señor en Nueva York lo llamó, que estaba allá, y hicieron los contactos Pablo y lo llevaron al estadio Cibao. Eso fue en el 79 a 80 por ahí. No, estoy más o menos. Entonces, ahí quien le echó a él en el bullpen fue Tony Peña. Tony Peña era un rookie cuando eso. Y le hizo el bullpen allá. Todos los fanáticos creían, los que iban llegando, porque fue antes del juego, antes de un juego de las Águilas. Y las Águilas y el Licey. Entonces, antes de ese juego fue que hicimos el tryout. Y todo el mundo creía, lo duro que tiraba él y lo bien que pichaba, que era un refuerzo que llegó a los Piratas. Entonces, cuando lo veamos ahí, estaban todos los scouts y los jugadores del Licey mirando para allá. Entonces, había el scout de San Luis, que era Robertico Díaz, estaba ahí. Entonces, Robertico Díaz, según se supo, mandó a preguntar por tramano y quería verlo por tramano. Entonces, cuando nosotros vengamos de Santiago para la capital, Howie viene explicando, de que él no podía ser firmado, que llamó allá a los Piratas, y que no podía ser firmado porque él pertenece al draft de ese año, porque él jugó high school. Entonces, al pasar eso, después viene y lo llama y dice que puede ser firmado con un equipo de Santo Domingo, que lo firme primero y después que lo firme pase el draft, o lo puede firmar un equipo de la Grandes Ligas. Entonces, cuando estamos ahí que dicen esa noticia, entonces le caemos atrás a José de León. José de León estaba por la Manicera, que vivía un tío por ahí. Ahí fuimos a buscarlo a José de León y no estaba. Cuando nos dijeron que José de León estaba en el Centro Olímpico con una prima hermana que jugaba voleibol, era de la selección en ese entonces. Entonces, cuando nosotros
buscamos, cogimos para el Centro Olímpico, lo encontramos a él mirando la práctica en el Centro Olímpico. Entonces nosotros agarramos a él, tenía un jacket tapado, la cara, míralo ahí, y lo encontramos y lo agarramos y hablamos con la familia donde estaba y le pedimos permiso que lo iban a llevar para Santiago para que las Águilas lo firmen. En ese entonces son las 2:30 de la noche cuando él fue a buscar la maleta, a buscar ropa, a cambiarse y todo por la manicera. Entonces al otro día Nestalí, Pablo Cruz, Nestalí y Howie Hay tenían que ir a Venezuela. Entonces me ponen a mí en el 9 con José de León en un carro público a las 1:30 de la madrugada para llegar a Santiago. Cuando llegamos a Santiago, allá al Hotel Mercedes de Santiago, porque llegamos, no había habitaciones para allá. Pero ya suerte a que José de León, tremenda pala comiendo, ahí esperando el carro para ir a Santiago, acabó con una fritura que había ahí, comiendo frito y carne, todo ahí. Cuando ya tú sabes, acabó la fritura. Entonces cuando llegamos allá ya estaba cenado. Entonces nos tocó que no había sitio donde dormir, entonces encontramos bajando la calle El Sol abajo, unos chinos hotelitos de mala muerte, y ahí fue que tuvimos que amanecer ahí. Luego me tocó llevarlo a secretario de las Águilas Ibaeñas, que era el chino, le decían, no me recuerdo ahora su nombre, entregárselo al chino. Entonces cuando llego allá al estadio me dice que no, que tengo que ir a una oficina que está en un banco agrícola, algo así, un banco que trabajaba y que podía firmarlo o algo así. Entonces yo tuve que agarrar para allá y ya yo había hablado con el papá, que el papá tenía que salir al otro día de Nueva York a Santo Domingo en cualquier primer vuelo que salía, que eso es lo que estaban esperando. Pero yo agarré a José de León y se lo entregué a las Águilas Ibaeñas, para que las Águilas Ibaeñas hagan todo lo que tienen que hacer y hagan su contrato. Las Águilas Ibaeñas hizo su contrato, lo preparó y lo puso a practicar, y eso ya estaba bajo control de los Piratas, de las Águilas, donde el contrato decía que en un futuro, cuando ya él sea, puede los Piratas vendérselo a un equipo de Grandes Ligas, si era el contrato. Pero cuando a los 15 días, un mes de estar esa firma ahí, pasa lo siguiente, que ya ha salido en todos los periódicos en Nueva York, de que había un pitcher dominicano que jugó en la high school, que había ponchado, había pichado, había tenido efectividad, el mejor pitcher que había en Nueva York, juvenil, en la high school. Entonces le cayeron atrás, todas las organizaciones le cayeron atrás a buscarlo por Santo Domingo, que esto es Santo Domingo. Cuando se está dando cuenta de eso, me llaman y me autorizan que tengo que ir con José de León a Puerto Rico. Allá cogí poco Puerto Rico, duramos como una semana en un hotel, esperando que pase la fiebre del draft, de todos los scouts buscándolo. Hubo un scout que se llamaba Fellé Delgado, trabajaba para Cleveland. Fue allá donde la familia de León y le dijo que de León, José, estaba en Puerto Rico. Entonces, Fellé me llama a mí allá en Puerto Rico. Me dice, Luna, yo sé que tú tienes. Digo, no, yo no tengo nada. Sí, mira, yo lo que quiero nada más póngalo a hacer un bullpencito de lejos. Digo, no, yo no conozco ese guardia. Tenía que hacer mi trabajo para que pasara el draft y no lo viera y no nadie. Pero de todas maneras, los Piratas tuvieron que cogerlo en el draft y bajito. Y en vez de darle lo que le ofrecieron en Santiago, hubo que darle más dinero a José de León. Así fue la firma de José de León. Así es que si dicen otra cosa por ahí, ustedes pueden decir que esa es la realidad de José de León, donde después se destacó como un pitcher en Grandes Ligas. Y vemos también lo que pasó, lo que le he dicho, que pasó en Puerto Rico. Pueden estar seguros y decir que eso
Es así porque yo lo que quiero es que ustedes, antes de yo irme al otro mundo, aclararle que ustedes todo esto les puede servir a los padres, a la juventud, para que no se dejen engañar, para que sepan cómo es el béisbol. Vamos a hablar el domingo. Lo que tenemos es, el domingo, es que nosotros vamos a hablar el domingo de los engaños que hacen la gente de quitándole edad. No es los peloteros ni los papás, no. Eso es más adelante. Ustedes van a saber quiénes son los que lo impulsan para eso. Yo vengo del 2000 que me hicieron coordinador haciendo protesta a nivel de toda parte para que eso no suceda, porque es un daño que le hacen y poniéndole inyecciones de caballo. Ustedes saben cuánta juventud se ha perdido en Santo Domingo, cuántos peloteros se ha perdido por todo eso. Solamente han ganado los que hacen trampa en el negocio, son los que son beneficiados. Nosotros aquí, los que hemos tenido buenos beneficios, ¿cuáles son? Como scout yo he tenido muchos beneficios, que he viajado mucho a muchos países, conozco, he ido a muchos hoteles buenos, he ido a representar a muchos países, a firmar peloteros y a ver de eso. También fui a un juego de Grandes Ligas, fui a varios juegos de Grandes Ligas, no había ido. Fui a un juego de estrellas que no había ido. Fui a juegos de Serie Mundial. Todo eso yo lo hice y lo conocí. Conocí muchos amigos también en todo el país. Conocí muchos y muchos amigos de toda parte donde yo viajaba. Siempre sembré bueno y puedo ir a cualquier país de eso y nunca engañé a un pelotero y protesto. Y hay varias personas que trabajaban conmigo que sí engañaban. Hubo uno que lo van a saber, que yo lo iba a sacar y quien me sacaron fue a mí, porque hubo un cambio de la organización de los piratas y no evaluaron los trabajos que se hacían, los scouts, lo que yo estaba haciendo en Santo Domingo. En un año, en Santo Domingo, como coordinador en el 2000, le puse 5 jugadores, que ustedes lo van a ver, en el roster de los 40. Firmado ese un solo año, que es un récord en Santo Domingo. Ahí ustedes van a ver los nombres que yo se los voy a dar. El domingo, vamos a hablar de eso el domingo. Y vamos a hablar también el domingo cuántos jugadores yo he firmado que han sido protegidos allá, para que ustedes sepan. También vamos a hablar cómo ha sido lo difícil de la firma. También vamos a hablar los jugadores, cómo son que se dejan engañar, para que los padres traten de cuidarlo, de no dejarlo que otra gente de esos negocios que están ahí en el negocio, porque se han metido mucha gente que no saben dar ni un rolling, mucha gente que nada más saben de negocio, de engañar, invierten 2 o 3 pesitos y tratan de venderlo como si fuera un animal a esos jóvenes, a esa juventud. Así es que yo espero, ¿verdad?, que el domingo estemos juntos el domingo, si Dios quiere, al mediodía. Aquí estamos conversando con José Luna. Yo espero que ese conversatorio que he tenido hoy miércoles, que les sirva a ustedes, ¿verdad?, de orientación y que sirvan, que aquí cada conversatorio va a ser importante, porque mientras mejor nos organicemos, aquí hay mucho material para decírselo a ustedes. Así que, señores, nos vemos el domingo, si Dios quiere.